Estimados estudiantes, a continuación abordaremos el tema sobre inducción magnética o campo B. Para comprender la importancia de la inducción magnética en nuestras vidas, observe inicialmente la figura de la izquierda. Ahí se muestra al Sol y al planeta Marte. Resulta que el planeta Marte, a diferencia de la Tierra, no posee un campo B. Es decir, que las partículas cargadas que llegan del Sol pues afectan la superficie de dicho planeta. Veamos la figura del medio. En la figura del medio se representa al Sol, a la Tierra con su campo B. Resulta que el Sol, aparte de brindarnos luz y calor, también debido a los procesos nucleares que se desarrollan, envía partículas cargadas. Una parte de esas partículas cargadas llegan a la atmósfera, cerca de la atmósfera terrestre, pero el campo B de la Tierra nos protege, evitando que la mayor parte de esas partículas cargadas entren. ¿Qué pasaría si no existiera y entraran esas partículas cargadas? Bueno, el nivel de radiación en la superficie terrestre sería muy alto, tan alto que no podría darse la vida en la Tierra, o no por lo menos en la forma que la conocemos. Existen regiones en las cuales las partículas cargadas del Sol entran con mayor facilidad, como en la figura de la derecha se puede apreciar el fenómeno de las auroras. Esas auroras, tanto la boreal como la austral, son el resultado de la interacción de las partículas cargadas con la atmósfera terrestre. El conocimiento de los campos de inducción magnética junto con el campo eléctrico ha permitido el desarrollo de las telecomunicaciones. Por otro lado, también hay aplicaciones tales como transmisión de energía eléctrica a través del uso de transformadores y campos variantes en el tiempo. Desde hace mucho tiempo se utiliza el campo magnético terrestre para estudiar lo que es el cambio climático. Y una aplicación más antigua es a nivel de navegación, aunque en la actualidad esto en menor medida debido a la aplicación de los GPS. Estas solo son algunas de las aplicaciones de la inducción magnética. Hay otras bastante comunes, como por ejemplo el uso de motores, el desarrollo de diferentes tipos de sensores, entre otros. Bien, veremos la relación entre lo que es la fuerza magnética y el campo B. Como usted puede apreciar, la primera ecuación que tenemos ahí es la ley de Ampere para calcular fuerzas. Y la siguiente ecuación es la misma ley de Ampere para calcular fuerzas. Lo único que ahora se han sustituido algunas expresiones y se tiene al campo B o inducción ahí. Es decir, que la fuerza es la integral de trayectoria cerrada de la corriente por el diferencial de línea en el circuito C, producto cruz el campo B. Si comparamos las dos expresiones, el resultado es que la inducción magnética está dada por medio de esta ecuación. Esta ecuación es conocida como la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart tiene una definición para corrientes filamentales y puede cambiarse la misma
para densidades de corrientes superficiales y volumétricas a través de la relación que existe de la corriente por el diferencial línea es equivalente a la densidad de corriente superficial por el diferencial de área, y también es equivalente a J, densidad de corriente volumétrica, por el diferencial de volumen. Haciendo esa sustitución, cambiaríamos en vez de I, diferencial de línea, K, diferencial de área, y se reescribiría así la ecuación, y se hace lo mismo para la densidad de corriente volumétrica. Al igual que se hizo una analogía para las densidades de corriente superficial y volumétrica, puede hacerse también para las cargas puntuales. Observemos. Para mayor sencillez se ha utilizado lo que es la corriente promedio. Esa corriente promedio multiplicada por un delta de línea se puede reescribir así. Ahora, si juntamos a este delta de línea entre este delta de tiempo, se va a convertir en una velocidad. Y este diferencial de carga pues serían las cantidades de carga que determina el contador. Como son cargas puntuales, en lugar de utilizar la integral, se utilizaría la sumatoria. De ahí la forma de la ecuación. Vayamos al primer ejemplo. Tenemos una línea recta que transporta corriente. Dice lo siguiente el enunciado: considere una línea finita que transporta una corriente I' y se extiende desde el punto 0 en X, 0 en Y, negativo A en la dirección de Z, hasta el punto 0 en X, 0 en Y y A en Z. Es decir, es una línea vertical, ¿verdad? Como se puede notar en la figura. Determine el campo B en un punto general X, Y, Z. Bien, en primer lugar, esta es una corriente filamental, así que utilizamos la ecuación respectiva para ese caso. Ahora vamos a hacer un cambio. Como es necesario trabajar con vectores en más de una dirección, es preferible cambiar el vector R unitario por lo siguiente. El vector R entre la magnitud del vector R. Cuando hacemos esa sustitución, pues la ecuación queda así. Bien. Para definir el vector R, que es el vector de posición relativa, primero necesitamos definir el vector R', que es un vector que va desde el origen hasta la fuente de corriente. En este caso, solo necesitamos tomar los puntos que están sobre el eje Z. El diferencial de línea para esta corriente filamental pues simplemente es d de z en la dirección de z. Ahora vayamos a ver el vector R pequeño, que es el vector que va desde el origen hasta el punto en que quiero determinar el campo. Este vector R pequeño pues simplemente sería x en x más y en y más z en z. Recuerde que en ese punto se ha pedido determinar la inducción. Ahora el vector de posición relativa, por definición, es esta recta. Ahí la tenemos
y le sacamos también la magnitud, como puede apreciarse aquí. Ahora, realizando el producto cruz, lo ideal sería usar el tensor de Levi-Civita. Sin embargo, por lo que me comentaron en una clase anterior, no todos están familiarizados con él. Así que voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. Veamos. Note esto de aquí. Para definir un vector necesito primero la coordenada en X, luego en Y y por último en Z, y la vuelvo a repetir en el mismo orden. Como lo que se desea es realizar el producto cruz entre estos dos, resulta que vamos a multiplicar dz' en la dirección de Z cruz cada uno de estos elementos. Si multiplico Z cruz X, voy desde Z hacia X, es decir, voy en esta dirección aquí, de Z a X. Esa dirección es la dirección positiva, es decir, voy en sentido horario. Ya que este resultado es positivo, el producto cruz sería más la dirección de Y. Y lo acompañaría ese resultado el diferencial de Z' que está aquí y el valor X. Entonces tenemos X, que es este de aquí. Tenemos dz' que lo hemos colocado acá y nos queda en la dirección de Y. Ahora veamos el siguiente producto cruz. Multiplicamos siempre Z cruz ahora Y en la dirección de Y. Nos preocupamos inicialmente solo por los dos vectores unitarios. Cuando multiplico Z cruz Y, es decir, voy de Z hacia Y, no puedo hacerlo en esta dirección. ¿Por qué no puedo hacerlo en esa dirección? Porque X está entre los dos. Por lo tanto, debo cambiar el sentido. Para ir de Z a Y, tendría que ir aquí así. Como voy en sentido opuesto, entonces vea que le corresponde un signo menos. Menos en la dirección de X, que es lo que tenemos acá. Aparte de menos la dirección de X, debería acompañar el dz', que aquí está, y debería acompañar el valor de Y, que también aquí se encuentra. Con eso hemos realizado el producto cruz. Ahora, recordando un poquito de los sistemas de coordenadas, esta es la definición del vector magnitud ρ, dirección phi de dz'. Sustituyendo eso en la ecuación, tenemos lo siguiente. Para realizar esta integral podemos irnos a algunas tablas.
en realidad ya es una integral conocida. Es más sencillo hacer un cambio antes de realizar la integral. Ese cambio es convertir x cuadrado más y cuadrado en ρ cuadrado. Aquí se realiza ya el cambio y como mencioné previamente, la integral es conocida. Este es el resultado de la integral. La magnitud ρ y la dirección de φ son constantes con respecto a z. Por eso salen previamente al hacer la integral. Evaluando todo, pues tenemos este resultado. Ahora se intentará expresar este resultado en términos de unos ángulos. Observe la figura. Se ha definido un ángulo alfa 1 y alfa sub 2 para entender la relación. Veamos lo siguiente. Esta altura de aquí es una altura a menos z, que es esto que tenemos acá. Esta distancia, que era raíz de x cuadrado más y cuadrado, o sea, ρ es la horizontal y por lo tanto la hipotenusa pues es la raíz cuadrada de la suma de los dos lados al cuadrado. Ρ cuadrado más a menos z al cuadrado. Bueno, esto es la 2, que es justamente lo que tenemos acá abajo. Si tiene lado opuesto entre hipotenusa, pues eso es un seno. Lo mismo ocurre para el otro lado de la expresión. Veamos, desde el 0 hasta aquí la altura es z. Y desde a negativo hasta el 0 la altura es a. Si sumamos las dos, el resultado es esta altura, z más a. Lo divide nuevamente entre la hipotenusa y lado opuesto entre hipotenusa es seno del ángulo. Así que esta es la expresión para el campo de una línea finita que transporta corriente. Ahora, si esa línea recta ya no fuera finita, sino que fuera muy grande, es decir que esto se extiende hacia allá y hacia abajo también, ¿verdad? Indefinidamente. Entonces este ángulo se iría volviendo cada vez más grande y tendería a 90 grados o pi medios, hablando en radianes. Cuando usted sustituye en la calculadora seno de pi medios, pues eso le va a dar 1. Tendría entonces seno de alfa sub 1 sería 1, más seno de alfa sub 2 sería otro 1. Es decir que tendría 2 ahí. Y simplificando con el resto de la expresión, el campo B sería igual a esto. Este último resultado es la inducción que produce una línea infinita. Trate de memorizar este resultado, ya que se utilizará muy seguido. Note la figura. Aquí pues en lugar de usar una línea filamental, se toma un cable con cierto volumen y se está analizando el movimiento de las cargas. El movimiento de las cargas es vertical hacia arriba. Para entender cómo se comporta el campo B alrededor del cable, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Es decir que
ponga su dedo pulgar en la dirección que se mueven las cargas y el resto de dedos le van a indicar cómo se enrolla el campo. Note, ahí tenemos una figura. Tenemos el dedo pulgar que indica la dirección del movimiento de las cargas y el resto de dedos le indican cómo se enrolla el campo. Pasemos a un segundo ejemplo. Plano que transporta corriente. Considere un plano que transporta una densidad de corriente uniforme K', que es igual a K' en la dirección negativo X. El plano coincide con el plano XY, es decir, es el plano Z igual a 0. Y se extiende desde en Y negativo a medios hasta positivo a medios. Mientras en la dirección de X es muy largo. Normalmente en estos libros, cuando le dicen muy largo, usted asume que es infinito en esa dirección. Se pide determinar el campo B en un punto 0, 0, Z. Lo primero aquí para resolver el problema sería intentar representar esto. Debería tener una figura así. Notemos algunos detalles. El plano en la dirección de Y es finito. Empieza en negativo a medios y termina en positivo a medios. La densidad superficial de corriente va en la dirección negativo X. Para poder hacer el cálculo de la inducción necesitamos definir una serie de vectores, como el vector R pequeña, el vector R' y el vector R grande, que los tenemos aquí representados. Veamos quién es el vector R'. Es el vector que va desde el origen hasta la distribución de corrientes. Este de aquí. Nos vemos únicamente en la dirección de X y en la dirección de Y. El diferencial de superficie, pues lo que cambia en este caso es X y Y. El vector R pequeña, que es el vector que va desde el origen hasta el punto en que quiero determinar el campo. En este caso particular me dicen que está en el eje Z, por eso solo nos desplazamos en la dirección de Z. El vector de posición relativa, por definición, es esta resta. Cuando restamos los términos, pues aquí no hay nada en la dirección de X, entonces sería 0 menos X' en X. En la dirección de Y ocurre algo similar. Este no tiene componente en Y, este sí, por eso es negativo Y'. Y por último Z en Z. Ahora vamos a trabajar el producto cruz. Un dato que se dio fue quién era la densidad de corriente. Ahora, haciendo ese producto cruz, siguiendo lo que se presentó en el problema anterior, tenemos que vamos a multiplicar el vector X unitario por estos otros vectores unitarios de aquí. Inicialmente nos olvidamos de K' y nos olvidamos del signo menos. Al igual en este lado de aquí nos olvidamos de los negativos y de las cantidades que acompañan a los vectores unitarios, y solo nos vamos a concentrar en X cruz X, que eso es 0. Luego en X unitario cruz Y. Para ir de X hacia Y, pues es esta dirección de acá arriba, la positiva, así que el resultado sería positivo el otro vector, es decir, positivo Z unitario.
a ese z unitario lo va a acompañar esta k' de aquí, acá está, lo va a acompañar este signo menos, también este signo menos, multiplicado los dos menos, quedaría más, y lo acompañaría también y', por eso la expresión queda así. Ahora veamos x unitario cruz z unitario. No puedo hacer el producto cruz en esta dirección, porque para pasar de x a z, en esta dirección me encuentro primero a y, aquí en medio. Lo que debo hacer es realizar el producto cruz en sentido contrario. Paso de x a z, aquí, así. Como esa es la dirección que le asigno negativo, tendríamos negativo el otro vector, es decir, negativo y unitario. Entonces aquí tendríamos negativo y unitario. Ahora bien, hay que agregar k', este menos también, el menos que ya teníamos con este otro menos, me quedaría más, y agregamos también este z, así nos queda el producto cruz final. Esto se debe sustituir en la ecuación respectiva para calcular la inducción debido a densidades superficiales de corriente, que es esto de aquí, sustituyendo. Antes de seguir la integral, vamos a analizar si hay funciones que parecen impares. Fíjense que si realizara la integral en y' primero, esta componente en z notaría que es igual a 0 y desaparecería. Sin embargo, quiero mostrarle que independientemente por qué camino se vaya, el resultado es el mismo. Sin embargo, usted debe tomar el camino que le parezca más corto. Bueno, como lo que quiero demostrar es que deberíamos de llegar al mismo resultado por cualquier camino que tome, voy a integrar primero con respecto a x'. Ya que en x' se había comentado que el plano era infinito, por eso los límites aquí de menos infinito a más infinito. Si integro con respecto a x', primero esto, todo esto que se encuentra aquí no depende de x', es decir, todo ello es constante. Lo que sí depende de x' es el denominador este que esté elevado al cuadrado, y estos otros dos términos con respecto a x son constantes. Valiéndonos de una integral que ya conocemos, tenemos ese resultado de ahí, 2 sobre a cuadrado. ¿A quién estoy llamando a cuadrado en este caso? A esta suma de aquí. Sustituyendo ese 2 sobre a cuadrado, pues nos queda la expresión que tenemos ahí abajo. Y ahora haremos la integral con respecto a y'. Nuevamente note que esto es una función impar. Los límites inferiores negativo a medios y superior positivo a medios, como lo que se encuentra en el denominador está al cuadrado, pues lo que está en el denominador es función par. Así el resultado usted ya sabe que es 0 de la componente que va en z. Es decir que solo vamos a trabajar con la componente en la dirección de y. Ahí hemos reescrito la ecuación solo con la componente en y.
Note que lo que está en el numerador no depende de y', por lo tanto es constante. Saldría de la integral y nos quedaría una función conocida cuya integral está relacionada con la tangente inversa. Bueno, ahí tenemos la integral, lo sustituimos en la ecuación del campo y este es el resultado. Esta inducción es producida por ese plano que se muestra en la figura. Ahora, si la distribución de corriente fuera sobre un plano infinito, también en la dirección de y, a ese tipo de plano se le llama plano infinito de corriente. Pues lo que debe hacerse es considerar que A es muy grande, así como aquí. Aplicamos el límite a la tangente inversa y después de evaluar el resultado es pi medios. Simplificando, tenemos el campo que produce un plano de corriente con distribución uniforme e infinito. Muchas gracias por su atención.